Continuamos hoy con el tema del supremo sacrificio de Cristo. Vamos a hacer un pequeño resumito de dónde nos quedamos en el día de ayer y vamos a continuar entonces con toda la estructura de esta extraordinaria obra que nuestro Padre Celestial llevó a cabo por medio de su Hijo Jesucristo en favor nuestro. Quiero, como todas las noches, pues presentarme ante nuestro Dios para pedir también su dirección y su compañía en medio nuestro. Querido Dios y Padre Celestial, te agradecemos una vez más por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. En esta hora, oh Señor, quiero presentarme delante de ti y pedirte en el nombre de Jesús que tu presencia esté en nosotros, en cada uno de nosotros. Bendición especial a cada hermano que ya está con nosotros en esta hora. Los que están por conectarse, apúrales el paso para que puedan también participar con nosotros en el estudio de tu palabra. Y quiero pedirte, Dios, en el nombre de Jesús, que tu palabra nos toque de manera especial en nuestras vidas. Que podamos cada día recordar este supremo sacrificio que costó nuestra redención eterna y que podamos, oh Señor, ser fieles siervos tuyos, porque la verdad es que no tenemos forma y nunca la tendremos de poder pagar esta salvación que tú ya nos has dado como un regalo. Así como el salmista preguntó, ¿qué daré por todos los beneficios que tú nos has dado? Y él mismo responde, tomaré la copa de tu salvación. Enséñanos a nosotros tomar esta copa de la salvación cada día en nuestras vidas y reconocerte como nuestro Creador, como nuestro Redentor y como nuestro Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén. Bien, en el día de ayer estuvimos avanzando con el tema del supremo sacrificio de Cristo. Y hacemos un pequeño resumen al respecto. Vimos qué significa la palabra justificar, volvimos otra vez a enfatizarla y vimos que justificar es un término legal que indica que alguien está pagando por la condena de otra persona. Quiere decir que si yo ocupo el lugar de condenación de una persona por un crimen que ha cometido, yo lo he justificado. Quiere decir que se ha aplicado justicia a mi cuenta para que la otra persona pueda ahora quedar libre del castigo, libre de la penalidad, libre de la condena. Quiere decir que si una persona está condenada a muerte eterna, pues obviamente para poder ser justificada, tiene que ser entregada una vida eterna para que esta persona a cambio pueda tener ahora la posibilidad de ser liberada del castigo. Y obviamente esta vida eterna decíamos que tiene que ser una vida eterna que no haya pecado, porque si ha pecado, definitivamente la vida eterna no es posible porque la paga del pecado es la muerte y esto es una ley. La palabra de Dios le enseña como la ley del pecado. Nosotros, el próximo tema, traten de no perderlo, tiene que ver con el problema del pecado y vamos a ver cómo funciona en detalle la ley del pecado. Decíamos también que una vida creada no puede justificar varias vidas y no puede justificar varias vidas porque sencillamente la negociación aquí es vida por vida. Para que una vida pueda justificar varias vidas, tendría que ser entonces una vida que equivalga a todas las vidas a las cuales va a sustituir. Dimos inicio ayer al tema del supremo sacrificio de Cristo y vimos que contrario a lo que los romanos pensaban, ya que para los romanos la cruz era un lugar de tortura y de muerte, para los judíos colgar de un madero, que es exactamente lo que sucede en la crucifixión, colgar de un madero era recibir la maldición de Dios. Vimos que los judíos le pidieron a Pilatos que colgara de un madero a Cristo.
Y la excusa que ellos daban era que Cristo había blasfemado. La ley de la blasfemia en el Antiguo Testamento demandaba la muerte por apedreamiento, y en varias ocasiones los judíos intentaron apedrear a Jesús cuando consideraron que Jesús se hacía pasar por Dios o se hacía pasar como hijo de Dios. En este caso, cuando Cristo está junto a Pilatos, ellos cambian la condena y le piden a Pilatos que crucifique a Cristo. La idea en la mente de los judíos era que Cristo recibiera la maldición de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Dios acepta que su hijo sea colgado de un madero, sea crucificado para recibir la maldición de parte de él? O sea, ¿por qué Dios el Padre acepta entonces que su hijo llegue hasta la cruz? Porque precisamente la transacción para librarnos al problema, a nosotros del problema del pecado, es que Cristo entregue la fuente de la vida eterna, entregue su propia vida que sostiene toda la vida del universo, la entregue en pro de los pecadores perdidos a quienes Él viene a salvar. Y a cambio reciba la descarga de la maldición de la ley del pecado, que es la muerte eterna, y reciba la descarga del castigo de Dios al problema del pecado. Cristo la reciba, y la Biblia presenta esto como la copa de la ira de Dios. Quiere decir que al mismo tiempo que Cristo va a desprenderse de la fuente de vida eterna para que Dios la disponga en favor de los pecadores, al mismo tiempo Cristo tendría que apurar la copa de la ira de Dios y recibir la descarga de la maldición de Dios sobre el problema del pecado. Esta es la transacción que en realidad paga por nuestra vida eterna. Y obviamente esto me está diciendo muchas cosas. Esto me está diciendo que Cristo no puede ser un ser creado. Me está diciendo que Cristo es uno con el Padre. Él es la fuente de la vida eterna. Y Cristo obviamente está ahora en la disposición de salvarnos. En otras palabras, Cristo nos amó más de lo que Él se amó a sí mismo. Y esta es la esencia del amor agape. El himno que quería ponerle ayer, que no se pudo colocar, es Fuente de la Vida Eterna. Aquí se lo puse, se los pongo algunas notitas. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. Muy bien. Fuente de la vida eterna. Esto es lo que Cristo está entregando en la cruz del Calvario en nuestro favor. El apóstol Pablo escribe en Gálatas, en su carta a los Gálatas, cuál es la transacción de nuestra redención. Y en Gálatas 3:13 podemos leer. Génesis, si nos puede ayudar. Sí, buenas noches. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es interesante porque Cristo recibe la maldición de Dios, la paga del pecado o la muerte eterna. En la cruz ocurre lo que viene a ser esta doble transacción. Cristo entrega la fuente de la vida eterna al Padre y en cambio asume nuestro castigo. Él nos justificó, nos justificó. Ahora bien, en esta transacción de Cristo en la cruz hay un instante, hay un momento
donde Cristo tiene su última oportunidad para recuperar su vida eterna. Porque solo hay dos explicaciones para lo que viene a acontecer. Cuando Cristo está empezando el proceso de desprenderse de su vida y al mismo tiempo ahora ve al Padre ya no como el Padre amante, sino como el Padre justicia, que va a aplicar juicio al problema del pecado en la persona de Cristo. Obviamente Cristo dice, wow, espera, este no es el Padre amante, este es el Padre que va a hacer juicio. Y la pregunta que viene a la mente de Cristo es, ¿vamos bien? ¿Es esta la forma en la que vamos a resolver el problema del pecado? ¿O el Padre ha encontrado pecado en mí y se perdió todo el plan de salvación y se perdió mi vida eterna? Esa es la gran presión que está pasando por la mente de Cristo en ese instante en la cruz del Calvario. Si el Padre ha encontrado pecado en Cristo, se perdió todo el plan de salvación. Se perdió también la vida eterna de Cristo. Quiere decir que hay un instante donde Cristo puede decidir renunciar a la cruz y recuperar su vida eterna. En ese caso, la raza humana se pierde y él se sienta al lado del trono de su Padre con su vida eterna recuperada, o puede seguir adelante por la fe en el Padre y entregarle la fuente de vida en favor de los pecadores. Gloria a Dios, porque Cristo decidió seguir adelante por fe y entregar su vida eterna al Padre y le dice, Padre, sálvalos. En tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Al mismo tiempo, tu corazón se desgarra al experimentar la separación del Padre y emprender el camino de la muerte eterna, al apurar la copa de la ira de Dios o la maldición de la ley del pecado. Es en este momento cuando Cristo exclamó también, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un momento de mucha presión, de mucha angustia, y es este el verdadero sacrificio que ocurrió en la cruz del Calvario en tu favor y en mi favor. El Padre toma la fuente de la vida eterna y ahora la dispone para nosotros, para todos nosotros, pecadores y impíos y enemigos de él. Ahora el Padre tiene las vidas suficientes en sus manos para ofrecerla a cada pecador que por la fe acepte el sacrificio de Cristo en su favor. Miren que dice Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta es la transacción de la cruz. Y gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios porque Cristo estuvo dispuesto a cargar nuestros pecados. Estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar para que nosotros ahora podamos vivir en el lugar de él, vivir a la justicia. Miren que dice 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Con Cristo muerto, el Padre ha cargado el pecado de todos los seres humanos a la cuenta de la cruz. Al satisfacer la demanda del pecado, ahora el Padre puede perdonar a cada pecador que por la fe acepte el sacrificio de su Hijo. En otras palabras, el Padre ahora tiene en sus manos la fuente de la vida eterna y tiene vida suficiente para justificar a cada pecador que por la fe acepte a Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Sin embargo, antes de disponer de la vida eterna de Cristo, el Padre aún debe resucitar a Cristo. Es la resurrección de Cristo lo que sellará el éxito de su sacrificio en la cruz. ¿Ustedes recuerdan la cena del Señor? Jesús enseñó el principio de cómo su cuerpo iba a ser partido en favor de todos los seres humanos. Vamos a leer 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed,
Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Excelente. La palabra de Jesús partió el pan en la Santa Cena, en la Cena del Señor, aquella cena, ¿verdad? En el aposento alto. Y Cristo partió el pan y le dijo a los discípulos, este pan representa mi vida, la fuente de la vida. Y yo lo que voy a hacer ahora es morir por cada uno de ustedes para partir mi cuerpo y poder darle un pedacito de vida eterna a cada persona que por la fe acepte mi sacrificio en la cruz del Calvario. Y esa es la buena noticia del Evangelio. En la cruz Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros fuésemos tratados como Él merece. Y gloria a Dios por eso. Yo cada vez que estudio a profundidad el tema de la cruz y lo repaso y lo repaso y lo repaso, yo solo digo, wow. La verdad es que Dios es extraordinario. Es impresionante que el Rey del universo haya decidido dejar su trono a un lado y morir en lugar de un conjunto de seres que en realidad no lo aman, que en realidad han pecado, le han ofendido e incluso se encuentran en la condición de enemigos de él. Se necesita un amor súper especial para hacer eso. Y ese es el amor agape. Es el amor agape que estudiamos en el tema 2 de este programa. Es el amor incondicional de Dios. Ahora vamos a hablar de la resurrección. Cristo, al desprenderse de la vida, pues obviamente se quedó sin vida. Cristo ahora queda condenado a muerte, muere y queda sin posibilidad alguna de tener vida, porque ahora su vida Él la entregó en favor nuestro. Isaías 53, 6, 10 y 11 responde una pregunta interesante. ¿Cuán satisfecho quedó el Padre luego de que Cristo pagara el precio de nuestros pecados? Vamos a leer este texto y vamos a ver cómo el profeta Isaías ya había profetizado cuán satisfecho quedaría el Padre debido al sacrificio de su Hijo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Gloria a Dios. El texto dice que el Padre vio el fruto de la aflicción de Cristo y quedó satisfecho. O sea, solo podemos comprender ligeramente la agonía que nuestro Padre Celestial debe haber sufrido al permitir que la maldición de nuestros pecados cayera sobre Jesús, su Hijo amado. A través de ese sacrificio supremo en la cruz, el Padre estaba convencido de que las justas demandas de la ley se cumplieron en Cristo. Y es sobre esta base que puede justificar legalmente a los pecadores que creen en su Hijo. Lo que quiere decir el texto de Isaías es que el Padre pasó juicio a la obra de Cristo y quedó satisfecho. En otras palabras, el Padre hizo un análisis, hizo juicio a toda la vida de Cristo y cuando analizó todos los momentos de la historia de Cristo, incluido el momento de la cruz, dijo, mi hijo no pecó, su obra fue perfecta, la muerte no debe retenerlo. Quiere decir que Cristo fue juzgado. Y Cristo fue juzgado porque si el Padre hubiese encontrado pecado en Cristo, la paga del pecado es muerte. Cristo no hubiese podido resucitar. Pero ya Isaías había dicho que el Padre pasaría revisión, vería el fruto de la aflicción de Cristo y estaría satisfecho con la obra de su Hijo. Ahora, la Biblia enseña que es el Padre quien resucitó a Cristo. Vamos a leer algunos textos que nos aclaran que el Padre resucitó a Cristo luego de haber hecho juicio a la obra de Cristo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
¿Quién resucitó a Cristo? Dios lo resucitó a los muertos. Vamos a leer Hechos 3:15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 13, 29 y 30. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Romanos 10, 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Son muchos los textos en la Biblia que dicen que Dios le resucitó a los muertos. Aquí yo tengo en las notas Hechos 17, 30 y 31, Romanos 4, 24, Romanos 8, 11, 1 Corintios 15, 15, Efesios 1, 17 y 20, Colosenses 2, 12, 1 Tesalonicenses 1, 10, Hebreos 13, 20, 1 Pedro 1, 21, que termina diciendo, ¿se ve? No se está viendo. Ustedes no están viendo las notas. Perdón, aquí yo pensé que ustedes estaban viendo las notas ahí. Ok, perdón. Si puedo pasar acá esto. ¿Ahí se ven las notas? No, no se ven las notas tampoco. Ok, que las notas no se están viendo. Bueno, 1 Pedro 1:21 dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nosotros estaremos compartiendo todas las presentaciones con aquellos que deseen pues utilizarlas y ustedes van a ver en las notas pues todos los textos bíblicos que dicen que Cristo fue resucitado por el Padre. Hay una cita muy linda de una revista llamada Instructor de Jóvenes, del 12 de mayo de 1901, dice, solo había una entrada a la tumba y ni el fraude humano ni la fuerza pudieron alterar la piedra que custodiaba la entrada. Aquí Jesús descansó durante el sábado. Una fuerte guardia de ángeles vigilaba la tumba y si se hubiera levantado una mano para retirar el cuerpo, el destello de su gloria hubiera dejado al que se aventuraba impotente en la tierra. Aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo asignado. Estaba en esa casa de la prisión de piedra como prisionero de la justicia divina y era responsable ante el juez del universo. Llevaba los pecados del mundo y solo su Padre podía liberarlo. Cristo había declarado que resucitaría de los muertos al tercer día y en el tiempo señalado, un ángel poderoso descendió del cielo, apartando las tinieblas de su camino y descansando ante la tumba del Salvador. Su rostro era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve, y por temor a él los guardianes temblaron y quedaron como muertos. Los soldados valientes que nunca habían temido al poder humano estaban ahora cautivos, tomados sin esperanza, sin espada, ni lanza y ni lanza. El rostro que miraban no era el rostro de un guerrero mortal, era el rostro de un mensajero celestial enviado para aliviar al Hijo de Dios de la deuda de la que se había hecho responsable y por la que ahora había hecho una expiación completa. Este visitante celestial era el ángel que en las llanuras de Belén había proclamado el nacimiento de Cristo. La tierra tembló cuando se acercó y cuando quitó la piedra de la tumba de Cristo, el cielo pareció descender a la tierra. Los soldados lo vieron quitar la piedra como si fuera un guijarro y lo oyeron llamar, Hijo de Dios, tu Padre dice, sal. Vieron a Jesús salir de la tumba como un poderoso vencedor y lo oyeron proclamar, yo soy la resurrección y la vida. Los ángeles guardias se inclinaron en adoración ante el Redentor, mientras él se adelantaba en majestad y gloria, y lo recibieron con cánticos de alabanza. ¡Wow! Gloria a Dios. Es el Padre quien resucitó al Hijo y Dios lo llamó de la tumba. Ahora bien, implica la resurrección de Cristo que el Padre le quita la fuente de la vida eterna a la humanidad y la regresa nuevamente a Cristo. En otras palabras, si Cristo muere en nuestro lugar, entregó su vida eterna en favor nuestro, ¿implica que ahora Dios le arrebata a la humanidad esa fuente de vida eterna para resucitar nuevamente a Cristo y devolvérsela?
o el Padre hace alguna otra cosa. La vida eterna de Cristo ahora le pertenece a la humanidad rescatada. Cristo la entregó en su favor. De igual forma, Cristo merece ser resucitado. La tumba no le puede retener debido a que Cristo no pecó. La carga de pecado que él llevó no era suya. ¿Cómo resucitó el Padre a Cristo? El Padre debe restaurar la eternidad de Cristo, quien no pecó, y al mismo tiempo ofrecer la vida eterna al pecador que por la fe acepta la salvación. ¿Cómo es entonces resucitado el Señor Jesucristo? El Padre hace algo extraordinario. Une a Cristo con la humanidad salvada y lo resucita con una porción de la vida que el propio Cristo arriesga por nosotros en la cruz del Calvario. En otras palabras, con la fuente de vida eterna en las manos, el Padre ahora une a Jesús con todos los salvados, con todos los redimidos. Y es por eso que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Porque tanto Cristo como nosotros, todos compartimos una sola vida eterna, la vida que Cristo arriesga en la cruz del Calvario. El Padre nos unió con Cristo. Cristo fue unido con nosotros y es por eso que Cristo nos avergüenza de llamarnos hermanos y ahora Cristo nos considera uno con Él, porque junto con Cristo compartimos una sola vida eterna, que es la vida eterna que Él entrega en la cruz del Calvario. Vamos a leer Romanos 4, 22 al 25. Por lo cual también su fe, la de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Interesante. Fíjense que lo que nos justifica a nosotros en el sacrificio de Cristo es la resurrección de Cristo. La Biblia presenta la resurrección de Cristo como el aval de nuestra justificación. Al creer en Cristo somos justificados. ¿Qué significa? La justificación de Cristo viene a ser nuestra justificación. Somos justificados por la fe en Cristo. Dicho de otra manera, la resurrección de Cristo es lo que avala que Cristo es exitoso en todo su sacrificio y en toda su historia de vida en la tierra, en el proceso de redimirnos del pecado. La resurrección de Cristo implica que Cristo no pecó, porque si la justicia divina no es satisfecha primero, Dios no la puede exponer para que sea evaluada por los seres humanos y mucho más para ser evaluada por el enemigo de Dios, que está atento al proceso de nuestra redención, está atento al proceso que se está llevando a cabo por medio del Evangelio. Es por ello que cuando Cristo resucita, su resurrección, entonces dice el apóstol Pablo en Romanos 4, 22, 25, que su resurrección es nuestra justificación. Y gloria a Dios por eso. Eso me está diciendo a mí que definitivamente el sacrificio de Cristo fue exitoso y primero fue exitoso para Dios. Quien evaluó el éxito de la obra de Cristo, ahora Dios puede presentar su salvación, presentar su justicia, presentar su amor a toda la humanidad perdida, pero al mismo tiempo a todo el universo que ha estado dando seguimiento al problema del Evangelio, al problema del pecado. Unida a la iglesia con Cristo, ambos se convierten en un solo cuerpo, ya que comparten una sola vida, la vida eterna que Cristo ha entregado en la cruz. En este cuerpo, Cristo es la cabeza. Vamos a leer Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Nosotros estamos unidos a Cristo, somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Miren que dice Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí,
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Excelente. Colosenses 1, 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra de Dios es clara al decir entonces que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es entonces uno con nosotros. Todos los que creen en Cristo comparten una sola vida, la misma vida que Cristo entregó en la cruz del Calvario. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27, que nos dicen. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Excelente. Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En definitiva, el Padre quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo y procedió a resucitarlo, uniéndolo con la comunidad de salvados. En la vida, muerte y resurrección de Cristo, la justicia de Dios y su amor ágape fueron manifiestos, no solo a los seres humanos, fueron manifiestos a todo el universo. Estamos hablando dentro del contexto del conflicto cósmico del bien y del mal. De acuerdo a 2 Corintios 5, 14 y 15, ¿cómo debe este sacrificio supremo afectarnos? Porque el amor de Cristo nos constriñe, obliga, motiva, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿cómo debe afectarnos el sacrificio a nosotros? Este que murió por mí, que entregó todo por mí. Ahora, gracias a ese amor incondicional que Él me ofrece, mi respuesta debiera ser vivir para esa persona. Parece ser que me amó de forma infinita y ahora yo debiera vivir para Él y vivir bajo los lineamientos de su palabra. Eso es lo que me está diciendo el texto de 2 Corintios 5, 14 y 15. Cristo murió por todos, todos morimos en Cristo para ahora poder vivir la vida de Cristo Jesús. Jesús gustó la muerte por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y esta verdad la encontramos en Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La muerte de Cristo es la muerte de todos nosotros. Este sacrificio nos constriñe, nos motiva, nos anima y nos hará sentirnos obligados a vivir para aquel que estuvo dispuesto a entregarse completamente por nosotros. El amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo debe motivar a los cristianos a vivir para Él. Lamentablemente, hoy el mundo cristiano ha descuidado su testimonio y no ha entendido en realidad la estructura del Evangelio y qué implica tener el carácter de Cristo, qué implica amar a Cristo y reflejar su carácter en nuestras relaciones hacia los demás. Y hemos hecho mucho daño con nuestros comportamientos a la verdad de la salvación expresada en la palabra de Dios. En esencia, la cruz de Cristo resolvió el problema del hecho de que el pecado nos culpa y nos condena a muerte. Al compartir su vida con nosotros, Cristo nos da vergüenza ahora de llamarnos hermanos. Vamos a leer Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Gloria a Dios, digo yo. El Padre entrega a Cristo en favor nuestro y nos trata a nosotros como si fuésemos sus hijos. Y esto lo vimos en el tema 2 cuando estudiamos el amor incondicional de Dios. O sea, todo el proyecto de Dios el Padre es
restaurarnos a la posición de hijos de Dios. Quiere decir entonces que Dios entrega a Cristo para rescatarnos a nosotros a la condición de hijos de Él y por ende hermanos del Señor. Porque ahora compartimos una vida eterna con Jesús y ahora todos podemos entonces estar en la calidad, participar de la calidad de hijos de Dios. Vamos a leer primero de Juan 3:16. ¿Qué es lo que Cristo hizo para demostrar el amor desinteresado de Dios por nosotros? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿En qué consiste el amor? En que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros, si tuviésemos el carácter de Cristo, debiéramos entonces poder hacer lo mismo. Un gran predicador decía que si la Biblia se perdiera toda, pero quedaran por lo menos 2 versículos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primero de Juan 3:16, que es el que tenemos aquí en la pantalla. En esto hemos conocido amor, en que Él puso su vida por nosotros. No se requerían más versículos en toda la palabra. Él decía que en estos 2 versículos está contenida toda la esencia y la estructura del Evangelio. Por medio de la entrega de su vida, Cristo nos da a conocer a cada uno de nosotros la esencia del amor ágape de Dios. Y esta es la forma de la cruz, mostrar el amor desinteresado de Dios por nosotros. Por este supremo sacrificio, Jesús nos dice a nosotros, pecadores, que Él nos amó mucho más de lo que Él se amó a sí mismo. Y esta es la verdadera esencia del amor ágape. Terminamos con la historia del dilema del operador del tren. Una noche un operador de vías estaba esperando el último tren para activar los controles y poner el puente en posición horizontal. A lo lejos vio las luces del tren y esperó hasta que estuviese a una distancia prudente para bajar los carriles del puente. Cuando advirtió la cercanía del tren, se dirigió a la cabina de control para descubrir, horrorizado, que los controles no funcionaban y que el seguro que sujetaba la unión entre los carriles se había malogrado. Solo podía activar la operación manual del puente. El operador abandonó la cabina de control y cruzó al otro lado del río, donde había un interruptor para accionar una palanca manual, la cual sostendría los 2 carriles del puente. Él bajaría la palanca y la mantendría en dicha posición con mucha fuerza hasta que el tren cruzase el puente. Fue entonces cuando escuchó un sonido que provenía muy cerca de la cabina de controles y que hizo que se le helara la sangre. Papi, ¿dónde estás? Escuchó repetidas veces. Su hijo, de tan solo 4 años de edad, estaba cruzando el puente para buscarlo. Su primer impulso fue gritar, corre, corre, pero se dio cuenta que las diminutas piernas de su pequeño jamás podrían cruzar el puente antes de que el tren llegase. Ahora solo podía salvar su hijo o salvar los pasajeros, lo uno o lo otro. Salvar el hijo implicaba la muerte de los pasajeros, salvar los pasajeros implicaba la muerte del hijo. El gran dilema del operador de puente para el paso de trenes y barcos, la vida de su hijo o la vida de los pasajeros del tren. Hace alrededor de 2000 años, nuestro Padre Celestial tomó la decisión de entregar a Jesús a cambio de nuestra salvación. No había alternativa. Era Jesús o los seres humanos. La cruz nos enseña el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios entregó a Cristo en nuestro favor. Mi respuesta al tema. En la cruz, Jesús demostró que su amor por los pecadores es mayor que su amor por sí mismo. ¿Cree usted en este sacrificio supremo y que en la cruz Jesús estaba dispuesto a decir adiós a la vida para siempre con el fin de que usted viva en su lugar? Amén. En resumen, ¿qué hemos aprendido con este tema?
Aprendimos algunos aspectos de la deidad, sobre todo acerca de Cristo antes de encarnarse. Vimos que Dios es una deidad compuesta de tres personas. Dios es uno en esencia, tres en personas. Vimos también que Jesús, el Hijo, es el project manager de la creación, es el creador de todo lo que existe. El texto declara que todas las cosas por el verbo fueran hechas y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vimos también, de acuerdo a la luz de las Escrituras, que solo Dios es inmortal, el único que tiene inmortalidad. Vimos también que Dios es el quien da vida a todas las cosas. Él es que da vida a todas las cosas. Vimos también que Jesús es la vida. Jesús es la fuente de la vida eterna. Vimos también que Jesús es el autor de la vida. También aprendimos que Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz, tal y como señala 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aprendimos que colgar de un madero para los judíos representaba la maldición de Dios o la muerte sin esperanza de resurrección. Aprendimos que los clavos, la corona de espinas, los azotes y el sufrimiento físico de Jesús no pagaron nuestra redención. Solo fueron el testimonio público que expuso el carácter homicida de Satanás. Aprendimos que la transacción entre el Padre y el Hijo en la cruz paga por nuestros pecados. Dios entrega a Cristo en propiciación por nuestros pecados, tal y como señala 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Aprendimos también que en la cruz Jesús sufrió la muerte por cada uno de nosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Excelente. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constreñir? Constreñir significa obligar. El amor de Cristo nos obliga. No es que el amor de Cristo nos fuerza y nos obliga y que estamos, ¿verdad?, sin la capacidad de elegir. No. Lo que pasa es que el amor obliga. Cuando usted estaba de novio o de novia, usted se va a dar cuenta que usted hacía regalitos a su novia o a su novio, si es una chica, hacía regalitos. Usted decía, ¿y por qué yo tengo que hacer los regalitos si a mí nadie me está obligando a hacer un regalito? El amor lo está obligando. El amor nos obliga a pensar en el otro, a cuidar del otro, a hacer feliz al otro. O sea, el texto me está diciendo que el amor de Cristo nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Recuerdo cuando me casé, estaba parado frente al pastor y mi esposa pues estaba ahí al lado, una novia muy sonriente. Entonces el pastor dijo unas palabras que a mí realmente me dieron un poco de pánico. Él me dijo, Ricardo, tú no te casaste para ser feliz. Y yo me asusté, yo dije, ¿cómo que no me casé para ser feliz? ¿Y qué es lo que está diciendo este hombre aquí? Yo estaba pensando ahí rápidamente. Y el pastor se paró, miró a mi esposa y le dijo, Hazel, tú no te casaste para ser feliz. Y mi esposa se sonrió. Yo dije, esta no entendió para nada la pregunta. Las novias cuando se están casando pues no entienden rápidamente lo que le están diciendo. Y yo decía, ¿qué está diciendo este hombre en este momento? Él dijo algo que fue muy interesante. Él dijo, Ricardo, no te casaste para ser feliz, tú te casaste para hacer feliz a Hazel. Y Hazel, tú te casaste para hacer feliz a Ricardo. En el momento en que cada uno de ustedes se preocupe por la felicidad del otro, entonces ustedes van a desarrollar un vínculo y una unidad perfecta en su relación.
No nos casamos para nuestras felicidades personales, no es un amor egoísta. Nos casamos para darnos por entero a las personas que amamos. Es la esencia del amor cristiano, es la esencia del amor ágape. Y esto nos obliga a preocuparnos por la felicidad de los otros. O sea, el texto me está diciendo que el amor nos obliga, el amor nos impulsa, el amor nos impele, el amor nos empuja, el amor es quien nos mueve entonces a actuar en favor de las personas que amamos. Hebreos 2:9 me dice que Cristo, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos nosotros. Génesis. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Excelente. Lo que el texto está diciendo entonces y lo que estamos viendo es que nosotros morimos en Cristo, que fue lo que estudiamos en la tercera lección, nosotros en Cristo. En Cristo se hizo justicia, en Cristo nosotros morimos porque Cristo asumió, fue nuestro sustituto, asumió nuestra condena, nos justificó. Y en Cristo alcanzamos la vida eterna, en Cristo tenemos esperanza, en Cristo tenemos la redención, en Cristo podremos pasar la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Por medio de la cruz, la vida eterna de Cristo nos es imputada y nuestra condena a muerte pasa a la cuenta de la cruz. Es lo que se llama una doble imputación. La justicia de Cristo, su vida eterna, es imputada a nosotros, pecadores sin esperanza, y nuestra condena a muerte por ser pecadores en Adán, ahora pasa a la cuenta de la cruz. Y cada ser humano tiene ahora acceso a la salvación y a la vida eterna. Y yo digo, gloria a Dios por ello. O sea, la vida eterna de Cristo, su justicia, pasa a nuestra cuenta y ahora nosotros podemos alcanzar vida eterna en Cristo Jesús. Aprendimos que por medio del supremo sacrificio, Jesús nos dice a nosotros que Él nos amó mucho más de lo que Él se amó a sí mismo. Y finalmente aprendimos que la esencia del verdadero amor es manifestado en el sacrificio supremo de Cristo y es lo que llamamos el amor ágape o el amor incondicional de nuestro Dios.